La beneficencia. Un cuento de Konstantin Mikhailovich Stanjukovich. La reunión de la Sociedad para el Apoyo a las Personas Verdaderamente Pobres y Morales estaba programada exactamente a las 2 de la tarde, en el apartamento de la miembro de la sociedad, Elena Nikolaevna. Elena Nikolaevna personalmente supervisó cómo llevaban una gran mesa al salón. La cubrían con un mantel verde y colocaban sillas alrededor. Luego trajo de su estudio un pequeño tintero elegante y una diminuta campanilla con un cúpido de bronce para la presidenta, y distribuyó cuidadosamente sobre la mesa ejemplares limpios del informe, hojas de papel de carta y lápices Faber afilados. Al terminar estas tareas, Elena Nikolaevna lanzó una mirada satisfecha a la mesa y se acercó al espejo para mirarse a sí misma. El espejo, sin el menor halago, le mostró a una joven hermosa con un vestido de tafetán negro que resaltaba su esbelta figura. Los oscuros rizos que caían sobre sus hombros realzaban la palidez mate de su carita de rasgos delicados, con una nariz ligeramente respingada y un par de ojos castaños sonrientes. La expresión alegre número 1 le sentaba muy bien a su fisonomía vivaz. Elena Nikolaevna quedó complacida con el primer gesto y adoptó la expresión número 2, soñadora y reflexiva. Sus ojos dejaron de sonreír y miraban a lo lejos, más allá del espejo. Los labios rosados, no ajenos al carmín, se apretaron en una línea fina, y su amplia frente blanca se frunció ligeramente. Elena Nikolaevna consideró que el gesto número 2 tampoco estaba mal. Estaba a punto de pasar al gesto número 3, cuando desde el recibidor sonó suavemente el timbre. Elena Nikolaevna se apartó del espejo con la ligereza de una golondrina, y acomodándose en un pequeño sofá esquinero, comenzó a estudiar atentamente el elegante folleto del informe semestral, aunque lanzaba de vez en cuando una mirada por encima de las páginas. Los pasos familiares, lentos y seguros, hicieron que Elena Nikolaevna pusiera la expresión número 5, más conocida por su esposo que por el público, que dejara el folleto a un lado y lanzara una mirada molesta al pasar su marido, un hombre pálido, serio, de unos 40 años. ¿Otra vez?, murmuró él entre dientes, sonriendo con amargura y mirando de reojo a la mesa. ¿Qué? ¿Otra vez qué? ¿Otra charla? Los ojos castaños se entrecerraron. El rostro adoptó la expresión número 4, de desprecio indulgente, y su voz suave, no exenta de una nota irónica, dijo: «Tú, Nix, seguramente estás otra vez de mal humor. ¿Cómo está tu hígado hoy?» El esposo, a medio camino, se volvió ligeramente. Miró a su esposa con sus ojos grises, desvaídos por el aire del departamento, con una mirada que cualquier otra mujer, excepto su esposa, habría interpretado como tonta. Sin dignarse a comentar su mirada, con el mismo paso lento y seguro se dirigió a su estudio. «Mi hígado», repitió en voz alta. «Mi hígado. ¿Qué preocupación le causa mi hígado?» Se sentó a la mesa, acercó unos papeles, tomó con sus largos y rectos dedos un lápiz igual de largo y recto y comenzó a leer. «Que de repente ha empezado a preocuparle mi hígado», pensó su excelencia por última vez y se sumergió en sus papeles. Debemos suponer que Elena Nikolaevna tenía razón al mostrar interés por el hígado de su marido, ya que el informe que tenía ante él estaba lleno de correcciones, y las notas,
Los signos de exclamación y de interrogación que hacía en abundancia daban la impresión de que el señor Krasnogor-Ryansky tenía frente a él no un informe sobre un escrituario insubordinado, sino un manuscrito de un literato ruso. El escriturario insubordinado, que se había atrevido en la catedral de la ciudad provincial a acercarse a la cruz antes que otro funcionario de mayor rango, y que no había cedido el lugar a pesar de la sugerencia al respecto, aparecía en el informe, basado en informes locales, solo como un escriturario insubordinado, por lo cual el redactor del informe sugería despedirlo del servicio, con la recomendación de no aceptarlo en ningún otro lugar. Pero bajo las ágiles letras del lápiz de su excelencia, el escriturario insubordinado poco a poco iba perdiendo su insubordinación por cuenta de una falta de lealtad y comenzaba gradualmente a tomar la forma más parecida a un provincial mazanielo que a un funcionario agobiado por su familia, aunque insubordinado. El lápiz corría ágilmente sobre el informe, tachando a un lado sentencias breves como «para ejemplo a los demás», «la indulgencia, como nos enseña la experiencia, no siempre da buenos frutos», «lo importante no es el hecho en sí, sino su trasfondo», y otras por el estilo. Finalmente, el largo, recto y ya desafilado lápiz a su vez sugería que el escriturario insubordinado. En ese momento el lápiz se detuvo en la mano de su excelencia. El señor Krasnogor-Ryansky mandó al diablo al obstinado oficial del escritorio. Apartó los papeles con rabia y se puso a escuchar. Desde la habitación contigua llegaban suaves sonidos de voces. Su excelencia frunció el ceño. Se levantó, se acercó a la puerta y la entreabrió suavemente. En sus oídos resonaba claramente la voz odiosa del alto secretario, quien con un suave tenor de gracia relataba una conmovedora historia sobre la visita al primer distrito de las personas verdaderamente pobres y moralmente rectas. Su voz a veces subía a notas indignadas, luego se apagaba y pasaba a un suave murmullo. «Canalla, ¿cómo les canta a estas tontas?», susurró el señor Krasnogor-Ryansky, y su rostro amarillo se torció en una sonrisa maliciosa. De alguna manera se imaginó que, en ese preciso momento, los encantadores ojos de Elena Nikolaevna debían estar mirando al orador con la expresión número 1. ¿Cómo desearía verificarlo y mirar de forma discreta? Pero eso era imposible, inapropiado. Cerró la puerta con enojo y comenzó a pasearse por el despacho. «Vaya, ahora mi hígado se volvió importante para ella», pensó, y enseguida, ante sus ojos, se sucedían esas expresiones de la mirada de su esposa que solían detenerse en muchos jóvenes, y solo una vez al mes en él, precisamente el día 20, cuando el señor Krasnogor-Ryansky le entregaba a Elena Nikolaevna el dinero para los gastos del hogar y los suyos personales. Finalmente se sentó nuevamente a la mesa, tomó el lápiz y comenzó a tramar con el pobre y obstinado oficial de escritorio tales combinaciones terribles que después de ellas parecía que la obstinación debería desaparecer por completo en la administración donde servían tanto el señor Krasnogor-Ryansky como el tal obstinado funcionario. «Lo más gratificante, damas bondadosas», dijo mientras tanto el secretario de la Sociedad para la Ayuda a las Personas Verdaderamente Pobres y Moralmente Rectas, un joven alto, aunque en absoluto desgarbado, con ojos azules persuasivos y cabello claro. «Lo gratificante es que los hechos demuestran
la fructífera actividad de nuestra sociedad aún en pañales. Que los escépticos señalen los supuestos límites estrechos de nuestra labor. Pero yo, damas bondadosas, me atrevo a esperar que el escepticismo barato no perturbe nuestra energía. Por supuesto, por supuesto. Si ayudamos al menos a 10 personas verdaderamente pobres y moralmente rectas, devolviendo a la sociedad miembros realmente útiles, habremos prestado, damas bondadosas, un verdadero servicio tanto a la sociedad como a los miembros que hemos recuperado para ella. Aunque claro está, no podamos presumir de la abundancia de ayudas que exhiben los informes de la sociedad. Alivia mis penas. Muy bien. El secretario hizo una pausa. Sacudió la cabeza como si quisiera liberarla de algún peso. Comprobó con la barbilla que los impecables cuellos de su camisa estuvieran en su lugar. Miró a Elena Nikolaevna y a todas las demás damas bondadosas que fijaban sus miradas atentas en el orador. Se reclinó hacia atrás, luego se inclinó hacia adelante y realizó ese gesto conocido, el de estirar la mano hacia adelante y un poco hacia arriba, más cerca del cielo, con el cual los actores del teatro Alexandrinsky suelen advertir al público de un monólogo patético, y rápidamente se lanzó con la siguiente tirada. Damas bondadosas, gracias al sacrificio con el cual ustedes, a menudo con peligro de sus vidas, sí, puedo decirlo, con peligro de sus vidas, se enfrentan al sufrimiento humano y con la humanidad que distingue a nuestra época, no dudan en quitarse los guantes para tender una mano de ayuda a la moralidad, que está a punto de resbalar. Nuestros esfuerzos unidos han dado resultados brillantes y podemos decirnos a nosotros mismos, en lo más profundo de nuestro corazón, señalando a aquellas personas que han sido arrancadas de las profundidades de la pobreza y el vicio gracias a nuestros esfuerzos. Nuestra semilla no cayó en tierra pedregosa. Los hambrientos han sido alimentados, los huérfanos cuidados, los desafortunados consolados. ¿Qué recompensa puede ser mayor que esta? Concluyó el secretario, dejándose caer en su silla y bajando tímidamente la mirada sobre el informe semestral que él mismo había redactado bajo el peso de una modesta conciencia de triunfo. Todas y cada una de las damas bondadosas, y eran 30, expresaron su más cálido agradecimiento al orador por su discurso sentido. Se escucharon aplausos. Muchas decían, ¡qué bien! Otras susurraban, ¡encantador! Solo Elena Nikolaevna no dijo una palabra, pero en cambio recompensó al orador cuando ya se había recuperado de su vergüenza y levantó sus ojos azules hacia las damas bondadosas, con una mirada rápida pero cálida que dio a su rostro una expresión incomparablemente más suave que la conocida por su marido como número 1. ¿Qué podía hacer el secretario? Solo podía levantarse, llevar ambas manos. ¡Qué manos tan encantadoras!, susurró una dama bondadosa al final de la mesa dirigiéndose a su vecina. Llevar ambas manos a las solapas de su frac y hacer una reverencia con la misma gracia con la que los cantantes de ópera suelen saludar. Y eso fue lo que hizo. Y solo 2 minutos después la reunión pudo continuar. Vasily Alexandrovich, que así se llamaba el secretario, retomó su expresión estrictamente formal y respetuosamente solicitó a la presidenta,
una mujer honorable con grandes rizos grises y ojos prominentes, el permiso para leer, según la agenda de la reunión, la lista de personas que recibieron ayuda el mes pasado. Los rizos grises se inclinaron ligeramente hacia adelante, lo que sin duda indicaba su consentimiento. Vasily Alexandrovich se levantó y leyó. Lista de personas que recibieron ayuda en diciembre de 1870 y tantos, de Sociedad de Asistencia a Personas Verdaderamente Pobres y Morales. La viuda del mayor Vasilika Nikiforovna, según el protocolo del 15 de marzo, con el número 1254. Asistencia mensual de 5 rublos. ¿Es la cuyo marido fue despedazado en el Cáucaso?, preguntó en voz alta la almiranta Truekorovna. No, respondió en voz baja la condesa Dolgova. Es la misma pobre mujer cuyo esposo murió en el Dnieper. Se lanzó desde un acantilado para salvar a un niño y se ahogó. La pobre mujer me contó todos esos terribles detalles. O quizá lo he olvidado, pero me parece que la pobre mujer me dijo que su esposo fue despedazado por los circasianos y murió bajo sus sables. En fin. La almiranta guardó silencio y miró a Vasily Alexandrovich con una expresión interrogante. ¿Es esa pobre mujer, señoras honorables, que perdió a su esposo, un valiente oficial ruso, en Kokán? Primero fue herido, luego capturado y finalmente ejecutado de manera horrible. La pobre mujer aún no ha podido recuperarse y cuando cuenta la historia le da un ataque de histeria. ¡Qué ejecución tan terrible! Tanto la almiranta como la joven condesa abrieron los ojos. Pero temiendo equivocarse, ya que hay tantas viudas en San Petersburgo cuyos esposos murieron de maneras inusuales, no dijeron nada en beneficio de la viuda de Mentieva, más conocida en la taberna de la esquina de la calle de Petersburgo como la urraca ladrona. El secretario continuó. 2. La esposa del secretario colegiado, María Valerianovna. Vasily Alexandrovich parecía algo avergonzado y apenas audible completó. María Valerianovna Putelova recibió 2 rublos de ayuda mensual. 3. Ciudadana Daria Osipova, asistencia única de 1 rublo y 75 kopecks. «Es tan encantadora esa Daria», comentó la condesa Dolgova. «La visité. Imagínense», dijo la condesa dirigiéndose a la presidenta. «Tiene 3 hijitos. Son tan lindos. Pero, Dios mío, ¿en qué estado están? Ni zapatos, ni ropa interior, ni vestidos». Otra señora honorable, sentada al lado, una joven rubia con postura inglesa y rostro serio, asintió en silencio y algo incómoda dijo: «El libro de Manaseina recomienda tener al menos 12 decenas de pañales. De lo contrario...». «Pero imagínese», la interrumpió la condesa, «ni uno solo». «¿Ni uno? Ni uno». Todas repitieron: «Ni uno». Todas sacudieron la cabeza. Todas lamentaron. Todas expresaron un interés tan sincero por los 3 hijos de Daria Osipova que si ese interés pudiera haberse convertido en pañales, habría sido suficiente no solo para los 3 niños, sino incluso para unas 5 personas más, siempre y cuando Daria Osipova no dejara de contribuir al crecimiento de la población. «Me parece...». La joven con postura inglesa volvió a incomodarse por alguna razón.
Me parece que se debería aumentar la ayuda a esta mujer. Tendré el honor de presentar a su consideración, honorables damas, el presupuesto de ayudas para enero, y la cantidad de asistencia para Daria Osipova dependerá de la decisión de la asamblea. La joven rubia de porte inglés, quien había promovido el libro de la señora Manaseina, se sentía aún más incómoda. En la respuesta formal del amable secretario, percibía una falta de atención personal. Bajó sus ojos azules hacia el informe semestral y comenzó a hojearlo con cierta irritación por la pobre Daria Osipova, quien tenía 3 hijos y ni un solo pañal. Siguiente, Evdokia Bagrova, campesina de Novgorod. Debido a su enfermedad se vio obligada a dejar su empleo. A causa de su enfermedad y las excelentes recomendaciones, se le otorgaron 3 rublos. Yo fui quien encontró a esta pobre mujer, comentó Elena Nikolayevna, con un modesto sentimiento de satisfacción por tal hallazgo. ¿La visitaste, Vasily Alexandrovich? Sí, la visité. Una chica muy simpática, respondió el secretario. La pobre mujer se quemó la mano, continuó Elena Nikolayevna, dirigiéndose a todas las honorables damas. Y por la quemadura se vio obligada a dejar su empleo. Tenía miedo de ir al hospital. Es tan tímida, modesta, amable y en general no se parece en nada a nuestra servidumbre. Todas las honorables damas comentaron que hoy en día es casi imposible encontrar buena servidumbre. La almiranta expresó esto con incluso más energía, y todas, de una forma u otra, con la voz o con la mirada, con un gesto de manos o de hombros, expresaron su compasión por la pobre mujer que se había quemado la mano y que no se parecía en nada a nuestra servidumbre. Solo la joven rubia de porte inglés resultó ser insensible y no expresó ninguna compasión por la pobre mujer que se había quemado la mano. Peor aún, la joven sintió cierta antipatía por esta pobre mujer en defensa de otra pobre mujer, Daria Osipova, quien tenía 3 hijos y ni un solo pañal. Aunque la joven rubia no había visto ni a una ni a otra pobre mujer, había tomado bajo su protección especial a Daria Osipova, en parte en desafío al secretario y a Elena Nikolayevna, y consideraba una gran injusticia que se le otorgaran 3 rubios a la mujer que se quemó la mano, pero solo 1 rublo y 75 kopecks por los 3 hijos sin pañales. Esto es injusto, pensó la joven, ruborizándose hasta las orejas ante tal injusticia y su enfado hacia Elena Nikolayevna y el secretario. Sin embargo, Vasily Alexandrovich continuó leyendo la lista y concluyó elevando ligeramente la voz. En total, en el mes de diciembre se otorgaron ayudas por un total de 98 rublos con 32 kopecks y medio a 23 personas verdaderamente pobres y morales de ambos sexos. A continuación, Vasily Alexandrovich comenzó a leer, sin pausas ni desviaciones patéticas, el prosaico informe mensual de gastos de la sociedad. En las mentes sensibles de las honorables damas pasaban rápidamente, una tras otra, numerosas partidas bajo los títulos de papelería, gastos de oficina, alquiler del local para recibir a las personas verdaderamente pobres y morales, calefacción, luz, salarios para el asistente del secretario. El secretario, por supuesto, se sacrificaba desinteresadamente. 2 escribanos y un guardia, viáticos para consultas, reparación de muebles, gastos imprevistos, casuales y extraordinarios. Y el ruido en los oídos cesó solo cuando el secretario,
Tras enumerar todas las partidas mencionadas y sus correspondientes cifras, concluyó elevando nuevamente la voz. En total, 239 rublos con 44 copex y medio, y junto con las ayudas otorgadas, 337 rublos con 78 copex. Me queda agregar, honorables damas, que el próximo mes nuestros gastos se reducirán, dado que existe la posibilidad de encontrar a un guardia por un salario mucho menor. Vasili Alexandrovich se sentó y entregó los informes a la honorable dama de los rizos. Los informes estaban transcritos con una caligrafía impecable y las cifras aparecían alineadas una bajo otra, en un orden tan hermoso como solo pueden estar los soldados en un desfile. La dama de los rizos miró la letra inglesa de las 5 damas del comité que habían firmado los informes, y la vigorosa rúbrica del secretario, quien también era el tesorero, y pasó los informes a la dama que estaba a su lado. Esta, a su vez, admiró la caligrafía inglesa de las 5 damas, entre las cuales, por cierto, se encontraba su propia firma, y la rúbrica del secretario, y pasó los informes a la siguiente dama. La siguiente dama hizo lo mismo, y así todas las honorables damas admiraron los informes, después de lo cual volvieron a estar frente a Vasili Alexandrovich. Mientras los informes circulaban entre las honorables damas, Elena Nikolayevna logró hacer 13 expresiones faciales. La condesa Dolgova tuvo tiempo de captar esas expresiones y compartir con su vecina sus sospechas sobre el coqueteo de Elena Nikolayevna con el secretario. La vecina logró susurrar un chisme completo a la siguiente vecina, en el que la condesa Dolgova también estaba implicada como rival de Elena Nikolayevna. La joven rubia logró convencer a la almiranta Troyekurovna de la necesidad de 12 decenas de pañales y de la injusticia hacia Daria Osipova. Y la almiranta, a su vez, logró convencer a la joven rubia de la imposibilidad de encontrar buena servidumbre. Y solo cuando Vasili Alexandrovich se levantó de nuevo y mostró ante las benefactoras la figura de un doble de Apolo de Belvedere, solo entonces cesó el murmullo repentino de las damas y todas las miradas se dirigieron al doble de Apolo. ¿Lo notaste? Terminaba mientras tanto la joven condesa su nueva combinación de chismes al oído de su vecina. Cállate, escuchemos. Honorables damas, en el programa de la reunión de hoy hay varios puntos. ¿Sería de su agrado proceder con ellos?, preguntó Vasili Alexandrovich a la honorable dama de los rizos, inclinando la cabeza exactamente lo necesario para un joven serio con futuro. La dama volvió a sacudir sus canosos rizos y, dirigiéndose a la asamblea, añadió que solicitaba el permiso de la asamblea para proceder. La asamblea dio su aprobación sin vacilar. La dama de los rizos volvió a sacudirlos y dijo: «Comience, Vasili Alexandrovich», tras lo cual, sus rizos colgando a los lados de su redondo y rollizo rostro, aún se movieron unos momentos, pero luego quedaron inmóviles, como soldados de guardia frente a un general. El secretario leyó: «Debido a algunos, aunque escasos, casos de asistencia a personas que no cumplen con los requisitos del estatuto para ayudar a personas verdaderamente pobres y morales, ¿no consideran las honorables damas que sería apropiado obtener informes más exhaustivos sobre las personas que solicitan la ayuda de la sociedad sin la recomendación de sus honorables miembros?» Muchos lo consideraron apropiado, pero luego surgió la pregunta: ¿cómo obtener entonces esos informes? Comenzó el debate. La primera en hablar fue la joven de porte inglés,
Se levantó, estirándose hasta su plena altura, y enrojeció de la manera en que solo una rubia con buen corazón, 28 años y un rostro poco atractivo, que por supuesto sus amigos más cercanos consideraban simpáticos, puede hacerlo. Nótese que, si una mujer no es hermosa, siempre es extraordinariamente simpática o extraordinariamente inteligente. Tartamudea un poco, como si en su delgada garganta aún se encontrara la pobre Daria Osipova con sus 3 hijos sin pañales. Opinó que los informes difícilmente conducirían a algo y propuso basarse principalmente en la primera impresión. La primera impresión, concluyó con una voz ligeramente temblorosa la joven de buen corazón. Esa rara vez engaña, casi nunca engaña. Volvió a sonrojarse y se sentó bajo el fuego cruzado de las miradas de 29 honorables damas, que no dejaron pasar ni un solo grano en la cara de la joven rubia, y pensaron con ironía que probablemente todos los hombres habían juzgado a la simpática joven por su primera impresión. De lo contrario, ya estaría casada hace tiempo. Elena Nikolayevna se permitió discrepar con la respetada Eugenia Petrovna. Basándonos en el principio, dijo, acentuando con seguridad la palabra principio y lanzando a la asamblea su expresión número 6, la de severa y profesional, que la sociedad está obligada a ayudar solo a personas verdaderamente pobres y morales, no se puede confiar en la primera impresión. Puede ser engañosa en un sentido u otro. Sin embargo, qué bien me está saliendo esto, pensó casi al mismo tiempo que un sentimiento de envidia apretaba el corazón de la condesa Dolgova. Sin embargo, es posible que se ayude a personas indignas, así como... Y le gustó mucho así como que se rechace a personas dignas. En principio, ella estaba a favor de los informes, aunque entendía las dificultades que conllevan. Vasily Alexandrovich miró a Elena Nikolayevna con una mirada cautivada, bajando rápidamente los ojos bajo la mirada del orador, como si quisiera ocultar en lo más profundo de su alma los sentimientos que lo conmovían. Sin embargo, se entendieron sin mirarse el uno al otro. Elena Nikolayevna pensó, ¡qué encantador es este Vasily! Mientras que Vasily Alexandrovich pensó, ¿te tengo, tonta? No te preocupes. La condesa Dolgova frotó firmemente sus labios sonrosados con un fino pañuelo de batista, como para demostrar que existen tales rubores que no se borran, y a su vez, reconociendo la nobleza de las intenciones de su amiga Elena Nikolayevna, ambas amigas intercambiaron miradas tiernas, sorprendidas por la hipocresía de la otra. Sin embargo, debo señalar que mi modesta opinión... Vaya con la modesta, pensaba Elena Nikolayevna, recordando una decena de nombres masculinos. Ni las primeras impresiones ni los informes llevarán al resultado deseado. Lo mejor, concluyó la encantadora condesa de los rubores imborrables, lo mejor es pedirle al necesitado que cuente su historia. En una palabra, una confesión. Y con base en eso juzgar. La confesión a veces es muy difícil, condesa, objetó humildemente Elena Nikolayevna a su amiga. ¿Por qué habría de serlo? Si se hace con el corazón abierto, me parece que solo aligeraría el alma. De verdad,
Nosotras las mujeres deberíamos saber eso. Ambas, habiéndose dicho algo malicioso, guardaron silencio. Otras honorables damas comenzaron a hablar. La baronesa Spick abogaba por obtener informes de los vecinos. La general Vistraya defendía los informes de la policía. Ahí deben saberlo todo. La almiranta Troqueruba proponía resolver el asunto según el linaje. Los nobles siempre son más dignos. Disparó con un barítono áspero, típico de una veterana del mar. Se procedió a la votación, pero durante la votación varias honorables damas insistían en hablar al mismo tiempo, lo que causó tanto alboroto que los canosos rizos volvieron a sacudirse. La presidenta tocó una campana. Explicó que el debate había terminado y nuevamente los rizos se balancearon y luego se detuvieron en su lugar. La mayoría de los votos se inclinó a favor de obtener informes de los vecinos y, en caso de ser insuficientes, de la policía. Luego, Vasily Alexandrovich intentó pasar a la lectura del segundo punto, cuando se escucharon voces en el vestíbulo. Se oyó a alguien decir: «No se puede», pero otra persona protestaba. Elena Nikolayevna miró al secretario. Este pidió permiso a Elena para verificar si los solicitantes habían llegado por error, pero apenas iba a levantarse cuando un hombre mayor, muy mal vestido, entró en la sala, llevando de la mano, como si lo remolcara, a un niño harapiento. El recién llegado no se inmutó al ver una asamblea tan brillante de damas, y solo se apresuró a limpiar la nariz del niño, arreglar amorosamente su desgastado abrigo fino, que le quedaba holgado sobre su pequeño y delgado cuerpo, y quitarle de alrededor del cuello una bufanda roja envuelta varias veces. Cuando hizo todo esto, presentó al niño con un aire tan solemne como si hubiera traído ante la asamblea de hadas benefactoras a un pequeño príncipe que solo por un tiempo se veía obligado a ocultarse en un traje pobre, a temblar en 20 grados bajo cero, a alimentarse con lo que fuera y a dormir donde Dios lo mandara. El protector de este niño no se diferenciaba en nada de esos mendigos vestidos con andrajos descoloridos que alguna vez fueron chaquetas Palmerston o Almaviva, difícil de discernir, capitanes o funcionarios, que asustan a las damas en las calles solitarias, con su voz ronca y sus rostros pálido verdes, hinchados, y sus miradas brillantes y penetrantes, que emergen desde el fondo de oscuras oquedades, ya sea con una amenaza o con tal expresión de sufrimiento que esos ojos persisten en la memoria y no dejan dormir en paz mucho tiempo después del encuentro. El hombre que había entrado era viejo, canoso, y se esforzaba por mirar amablemente esta vez, aunque aún parecía un lobo que por error había acabado en la sociedad humana. Se frotó el cuello con sus manos sucias, como si buscara dónde había dejado su corbata, y se quedó en la posición de una esfinge, esperando el momento en que tuviera que hablar. El muchacho, de unos 9 años, evidentemente no deseaba el honor de estar necesariamente al frente. Retrocedía y solo se calmó cuando llegó a los pies de su compañero y sintió como una mano conocida, temblorosa, acariciaba amablemente su desgreñada cabeza, muy poco familiarizada con el peine. La aparición de esta extraña pareja, al parecer, no estaba en el programa de la sesión de la Sociedad de Personas Verdaderamente Pobres y Morales.
por lo que no solo todas las honorables damas, sino también el único honorable caballero, se quedaron perplejos en un primer momento, mirando a los recién llegados con ojos llenos de sorpresa, desdén, miedo, pero con muy poca calidez y compasión. Estos sentimientos fueron provocados principalmente, claro está, por el extraño anciano, cuyo rostro, aunque trataba de ser amigable, no inspiraba mucha confianza. Sobre todo sus ojos, profundamente hundidos, que miraban a las honorables damas con una especie de sonrisa errante, causaban una impresión desagradable. En ellos no había esa expresión humilde y aduladora que es tan conocida y apreciada por los benefactores y benefactoras. No obstante, era necesario hablar con estos invitados inesperados, y Vasili Alexandrovich habló. ¿Qué desean?, preguntó con ese tono educado de oficina, que consideraba un modelo de ternura en sus relaciones con los clientes de la sociedad. Casi nada para mí, respondió el extraño anciano, sonriendo con los ojos. Pero este niño necesita ayuda. ¿Es usted su padre? No. ¿Pariente? Por Cristo. ¿Qué parentesco tan popular? ¿Es su pupilo? Mi pupilo. El secretario miró a las honorables damas, entrecerrando los ojos astutamente, como si dijera, «Vaya mentiroso», y se dirigió al niño. «¿Cómo te llamas?» «Senka». «¿Y tienes padre?» «No lo sé». «¿Y madre?» «No lo sé». «Entonces, ¿a quién conoces?» «A mi abuelo». «¿Y quién es tu abuelo?» «Aquí está». El niño sonrió, mostrando una fila de dientes blancos y señaló al anciano. El anciano le devolvió la sonrisa amablemente. ¿Hace mucho que lo conoces? Desde hace mucho. ¿Qué haces? El niño no entendía. ¿A qué te dedicas, pues? Hago de todo. Cuando hay leña, enciendo la estufa. Ayudo al abuelo. ¿Y cuál es su ocupación?, preguntó el secretario al anciano. Este sacó un papel grasiento de su bolsillo y se lo entregó al secretario. Vasili Alexandrovich leyó el papel. Se encogió de hombros y con una cautelosa repulsión lo colocó frente a la honorable presidenta. Ella a su vez se encogió de hombros, sacudió sus canosos rizos y lo pasó al siguiente. Con cuidado, como si temiera contagiarse de alguna peste. Las manos de las honorables damas tocaron el papel y luego se apresuraron a deshacerse de él, acompañándolo con un suspiro o un encogimiento de hombros. ¿Hasta dónde ha llegado? ¡Qué caída tan terrible! ¡Horrible! Exclamaciones como estas, en forma de susurros, se escaparon de los pechos de muchas honorables damas. ¿Tiene usted alguna recomendación?, preguntó nuevamente el secretario. No. Vasili Alexandrovich recorrió la asamblea con una mirada de lástima al ver que no tenía ninguna recomendación. «No tiene recomendación», respondían las miradas a su alrededor. «No tiene recomendación», decían silenciosamente todos los rostros.
¡Y qué aspecto tan desagradable!, susurró la presidenta en voz baja. Un borracho, respondió aún más bajo el secretario. Y el niño seguramente lo ha alquilado. El destino del anciano parecía estar decidido. Él lo comprendió y de repente se tornó sombrío. Entonces, ¿dice que no tiene ninguna recomendación? Ninguna. Ninguna en absoluto. ¡Qué lástima! A juzgar por sus papeles. El secretario se levantó y con desdén le devolvió el papel. A juzgar por sus papeles, parece que es una persona con cierta educación y entenderá, por lo tanto, que los objetivos de nuestra sociedad no permiten satisfacer su petición. El anciano escuchaba este discurso con una especie de atención sombría, pero cuando el secretario terminó, bajó la cabeza y se encogió por completo. Sus ojos se hundieron en las sombras, y de su pecho brotó una voz quebrada que dijo suavemente: «Pero no es para mí, es para el niño». «Para el niño», repitió el secretario mientras volvía a su lugar. Unos segundos de confusión. «¿Tenemos derecho?», susurraba el secretario. «¿Tenemos derecho?», susurraba igualmente la honorable presidenta, sacudiendo severamente sus rizos. ¿Tenemos derecho?, se preguntaban todas las honorables damas. Desafortunadamente, no tenemos derecho. Primero lo expresó el rostro del secretario, luego un gesto y finalmente un suave murmullo. Desafortunadamente no tenemos derecho, dijo la presidenta en francés. No tenemos derecho, respondieron los rostros de las honorables damas, todas ellas dirigiendo su atención al niño, a quien no tenían derecho de ayudar. Y el niño miraba con sus vivos ojos marrones a la resplandeciente asamblea. Y imagínense, no solo no buscaba conmover los corazones de las honorables damas, sino que al contrario, parecía buscar la manera de proclamarse como el chico más insolente y maleducado que jamás había pedido ayuda. Se reía alegremente y le susurraba algo a su sombrío compañero, señalando directamente el rostro de la honorable presidenta. Le llamaban la atención los rizos canosos, y compartía sus observaciones en voz baja, sin el menor reparo por el lugar en el que se encontraba. Evidentemente los rizos le habían puesto de buen humor, y a pesar de las señales de su viejo compañero, continuaba riéndose alegremente. Esta alegría terminó por condenar al niño. Las honorables damas concluyeron que se trataba de un niño corrupto. El secretario ya lo había decidido hacía rato. Se olvidaron por completo que muchas de ellas tenían hijos, y solo recordaban que ante ellas se encontraba un niño desaliñado, sucio, con ojos vivaces entre mejillas hundidas y una risa desafiante. Desafortunadamente, no tenemos derecho a ayudar al niño tampoco, dijo el secretario. ¿Sin recomendación?, respondió irónicamente al anciano. Así es, respondió bruscamente el secretario, y con la mirada parecía decir: pueden irse ahora, si no al infierno, al menos a la calle,
donde hace 18 grados bajo cero. El anciano tiró bruscamente del niño por la mano, dio unos pasos, luego se detuvo y dijo: «Honorables damas, les ruego». Su voz se volvió más débil, y en su rostro consumido se reflejó un gran sufrimiento. «Les ruego, ayuden al niño. No tiene refugio. No tiene ropa. Ayuden al niño». Todos de repente quedaron en silencio. De pronto, todos se sintieron avergonzados. El niño también se cayó. Ya no reía, sino que miraba asustado a su compañero. En su mirada asustada se mezclaban el miedo y el amor. «Abuelo, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre?», dijo el niño mirándolo desde abajo. Muchas personas comenzaron a buscar en sus bolsillos. La joven, con modales ingleses y buen corazón, llevaba ya un rato sentada en su silla como si estuviera sobre brasas. Ante las últimas palabras, se levantó de golpe, derribó la silla, se sonrojó, se acercó al niño y le entregó una pequeña cartera. El anciano no dijo nada al principio. Luego, como dándose cuenta, susurró: «Tranquilícese, señorita. No me gastaré su dinero en bebida. Tranquilícese, señorita». Agradeció a la joven con una cálida y tierna mirada y salió de la sala. «Su dirección, su dirección», murmuró confusa la joven. Pero no hubo respuesta. El anciano ya había desaparecido. La joven rubia volvió a su asiento, sonrojada como una peonia, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Todos la miraban como si fuera una alborotadora y pensaban que era una ridícula. Después de este episodio, pasaron algunos minutos antes de que la reunión volviera a su curso habitual. Nuevamente se plantearon cuestiones. Se resolvieron y se anotaron en los registros. A las 5 de la tarde, la reunión terminó. Las honorables damas conversaron un poco y se marcharon. Elena Nikolaevna, satisfecha, permaneció en la sala un poco más de tiempo. Se decidió que al día siguiente iría con el secretario a visitar a los verdaderamente pobres y personas de buenos principios. Estaba feliz por visitar a los pobres y poder coquetear con Vasili Alexandrovich. «Me pondré el vestido negro de lana. Es modesto y elegante», pensó la joven mujer mientras se dirigía al salón. Y Vasili Alexandrovich se dirigía a almorzar satisfecho. Gracias a la sociedad para ayudar a los verdaderamente pobres y personas de buenos principios, había mejorado su situación laboral. Y ahora confiaba en la visita del día siguiente a los pobres, en sus ojos azules, su voz suave y la simpatía de Elena Nikolaevna. «Ella piensa que estoy enamorado y seguramente obligará a su esposo a ponerse el uniforme y a interceder por mí. Un hombre verdaderamente pobre y de principios morales». Sonreía Vasili Alexandrovich, envolviéndose más en su cuello de bisón. Después de haber arrancado el maíz de raíz, en el departamento donde trabajaba el obstinado jefe de sección, y de enviar al pobre provincial Masaniello a un lugar donde ni siquiera el verdadero había estado, el señor Krasnoyarski entró en el salón de muy mal humor. «¿Ya se han cansado de hablar?», preguntó.
¿Es que no puedes hablar sin ofenderme? Elena Nikolaevna hizo su expresión número 9, de profunda inocencia ofendida. Lágrimas aparecieron en sus pestañas. Su pecho se levantó un poco. El sufrimiento se reflejaba en su dulce carita. El señor Krasnogoryansky empezó a sentirse culpable. Elena Nikolaevna, a pesar de su sufrimiento, lo notó e, intensificando la expresión número 9, accidentalmente dejó al descubierto su codo. El señor Krasnogoryansky se sintió aún más culpable. Elena, Elenoshka, dijo tímidamente su excelencia. Ninguna respuesta. Elenoshka, repitió suavemente el señor Krasnogoryansky y se atragantó. Elenoshka, mira, puedes decir lo que quieras de los demás, pero a mí no me gusta el secretario. Elena Nikolaevna abrió los ojos, y su esposo vio en ellos tal mar de asombro que terminó sorprendiéndose él mismo. ¿Por qué me miras así, Elena? ¿Yo? La escena cambió. El sufrimiento desapareció. Elena Nikolaevna comenzó a reírse como una niña, riendo alegremente, dulcemente, de manera contagiosa. El esposo parpadeó. Entonces, ¿estás celoso, mi cielo, mi tonto, celoso del secretario? La risa fue tan contagiosa que incluso el propio esposo no pudo resistirlo, y comenzó a reírse como un tonto, abrazando a su esposa contra su pecho delgado. Esa misma noche, el obstinado jefe de sección fue reintegrado a su puesto. No fue despedido, como había sugerido el informante, sino que recibió una advertencia con la recomendación de que en el futuro se comportara adecuadamente. Y yo pensaba, Elena, decía alegremente el señor, cenando a solas con su Elenoshka. Y yo pensaba, ¿y tú? ¿Tú no pienses? Y Elena Nikolaevna juguetonamente le tapó la boca a su esposo con su mano y lo miró con esa mirada encantadora, la número 1, la misma que usaba solo el día 20 o en vísperas de alguna travesura femenina que estuviera planeando.